Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver algunas de las figuras más extrañas y excéntricas de la era dorada de Estados Unidos. Desde aventureros que remaban con serpientes y millonarios secretos, hasta tacaños notorios y herederas reclusas, sus vidas estuvieron llenas de misterio, extravagancia y obsesión. Así que acompáñenme mientras exploramos todo esto y mucho más. Ahora, regresemos a la era dorada. Amy Crocker fue una heredera estadounidense, mística y aventurera, que causó sensación por su estilo de vida fascinante, desinhibido y lascivo. Gastó la mayor parte de su fortuna viajando por el mundo, y afirmaba haberse casado más de 12 veces. ¿Pero fue su vida solo fiesta y placer? ¿O había un oscuro secreto detrás de la historia de esta excéntrica heredera? Ven y descúbrelo conmigo. Amy Isabella Crocker nació en la ciudad de Sacramento, California, el 5 de diciembre de 1864. Su primer nombre originalmente se escribía Amy, aunque más tarde empezó a escribirlo como Aimee para sonar más vanguardista. Provenía de una familia numerosa, en la que era la sexta de 7 hijos. Recibió una educación de élite según los estándares de la época. Pero debemos recordar que esta era una sociedad aún en desarrollo en California en las décadas de 1860 y 1870. Estados Unidos solo había adquirido la región de México en 1848, al final de la guerra entre Estados Unidos y México. Y la colonización occidental a gran escala comenzó un año después, tras el descubrimiento de vetas de oro en la región. La historia de Amy debe entenderse a la luz de su origen privilegiado. La familia Crocker era extremadamente rica. Su padre, Edwin B. Crocker, fue un abogado destacado y político ocasional de Nueva York que mudó a su familia a Sacramento a mediados de 1850. Poco después de casarse con su segunda esposa, la madre de Amy, Margaret Rhodes, el hermano de Edwin, el tío de Amy, era Charles Crocker, quien posteriormente se convirtió en uno de los llamados 4 grandes inversionistas que financiaron la creación del primer ferrocarril transcontinental en la década de 1860. Esto permitió tender vías férreas desde Iowa, en el medio oeste, hasta San Francisco, conectando así la red ferroviaria de Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico. Edwin actuó como asesor legal de los 4 grandes en la compañía y recibió acciones, por lo que se convirtió en un hombre extremadamente rico. Cuando murió en 1875, Amy tenía solo 10 años y heredó 10 millones de él, una suma equivalente a más de 300 millones en el dinero de hoy. Así que durante su vida, Amy nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Uno de los aspectos más definitorios de la vida de Amy Crocker, y sin duda uno que generó una gran cantidad de especulación en la prensa, fue su vida amorosa tumultuosa y colorida. Esto comenzó temprano, cuando era adolescente. La atracción de Amy hacia los chicos preocupaba a su madre, y pronto envió a su hija rebelde a Europa, pensando que algunas influencias del viejo mundo podrían curarla de sus males. Tuvo justo el efecto contrario. En la Alemania de 1880, mientras estudiaba en una escuela de élite, Amy inició un romance con un príncipe alemán, quien le propuso matrimonio por primera vez. Sin embargo, la boda se evitó cuando Amy se fugó con un torero español. Fue una declaración temprana sobre su estilo desenfadado y su vida personal caótica. De regreso en California, tras su primera aventura en el extranjero, Amy se casó con Ricardo Porter Ashe en 1882 a los 17 años. Él era el sobrino de 21 años de David Farragut, el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos y un héroe condecorado de la Guerra Civil estadounidense. Pero el matrimonio fue dramático desde el principio. Durante su luna de miel, un tren en el que viajaban descarriló, lo que llevó a un abandono de emergencia de los vagones. Un año después tuvieron una hija llamada Alma, quien se convirtió en la causa de una amarga batalla de divorcio cuando su matrimonio colapsó, a raíz de que Ashe hizo inversiones financieras altamente especulativas y perdió una gran suma de dinero, apostando a mediados de la década de 1880. El proceso judicial fue noticia nacional. Finalmente, el juez falló a favor de Ricardo, alegando que él era el menos irresponsable de los 2 padres excéntricos de Alma.
Finalmente, Alma, cuyo nombre fue cambiado legalmente a Gladys algunos años después, fue adoptada por la madre de Amy y en gran parte criada por ella. Amy decidió alejarse de California tras el colapso de su primer matrimonio con Kelta. Ella se dirigió al oeste, esta vez tomando un barco desde California hasta las islas hawaianas en 1888. Sin embargo, aún no eran parte de Estados Unidos. Los empresarios estadounidenses comenzaban a desempeñar un papel importante en sus asuntos, principalmente para poder dominar la industria de la fruta. Ahí, pronto se reunió con el rey Kalakaua de Hawái, el último rey de las islas y conocido como el Monarca Alegre. Se conocían desde 1881 cuando Amy, que tenía 16 años en ese entonces, conoció al Monarca Alegre durante su visita de estado por Europa. Así, Amy fue recibida generosamente a su llegada a Honolulu, y se le otorgó el título de princesa Palaikalani. El rey incluso le regaló una isla propia, aunque era una de las islas más pequeñas y en gran parte deshabitadas del archipiélago. En Hawái, Amy conoció y se casó con su segundo esposo, Enrique Mansfield. Gillick era capitán de barco, explorador, mago ocasional y cantante de ópera. En resumen, era el tipo perfecto de personaje excéntrico y colorido. Para que Amy se casara, la visita a Hawái fue escandalosa. Amy horrorizó a los misioneros locales, que habían llegado en gran número para convertir a los nativos al cristianismo. En algún momento, apostando en Honolulu que correría desnuda por el centro de la ciudad, Amy ganó la apuesta e incluso se detuvo en medio de todo para intentar convencer a una banda de cuerdas que se encontró de que la acompañara. Después, los misioneros exigieron al rey que la expulsara de las islas, lo cual él se negó a hacer. Al final, cuando se fue para que ella y Enrique viajaran hacia el este para recorrer el lejano oriente de Asia, aunque regresarían en varias ocasiones a Hawái. Entre 1889 y 1894, Amy y su segundo esposo emprendieron una gran odisea por el mundo del Pacífico. Esto la llevó a China, Japón, Hong Kong, Borneo, India y muchos otros lugares. Además, si se han de creer los relatos de esos años que ella misma escribió en sus memorias y en varios otros textos, y nadie ha presentado jamás pruebas que sugieran que ella fuera otra cosa que honesta en sus recuerdos. Luego tuvo algunas aventuras extrañas durante este tiempo, evitando a unos cazadores de cabezas caníbales en el este, indias experimentando lanzadores de cuchillos demasiado entusiastas en la ciudad de Shanghái, en China, e incluso supuestamente sobreviviendo a un intento de envenenamiento en Hong Kong. En la colonia británica de la isla, también frecuentaba un fumadero de opio, y afirma haber comprado la libertad de una prostituta. No es sorprendente que Enrique no siempre pudiera seguirle el ritmo a su esposa, y a veces regresaba a California para descansar y recuperarse mientras ella continuaba viajando. En esos años, ella empezó a coleccionar objetos exóticos como perlas, piedras preciosas, jarrones chinos, estatuas de Buda y más. También se convirtió en una de las primeras mujeres en el mundo occidental en tener una serie de tatuajes, algo que todavía era una tradición muy nativista en algunas partes del mundo. A finales del siglo XIX, Amy y Henry se establecieron a mediados de la década de 1890, después de que ella regresó a California, se dirigieron al este y se establecieron en Nueva York. Pero el matrimonio pronto comenzó a deteriorarse, y se divorciaron en 1900 sin Bombausi. Henry supo durante años de la constante infidelidad de Amy, quien, viajando por el lejano oriente, sola o con su segundo esposo, tuvo varios romances. De hecho, muchos años después, ella afirmaría que si no se aplicaran las leyes occidentales y las tradiciones cristianas, en realidad se casó más de 12 veces, pues algunos de sus compañeros en el lejano oriente en los años 1890 teóricamente también se casaron con ella, en intercambios polígamos de votos en Nueva York. En 1901 ella contrajo lo que podría considerarse su matrimonio más estable y amoroso. Jackson Guru era compositor y un bohemio excéntrico, igual que Amy, por ejemplo. Juntos fundaron una colonia budista en Nueva York. Hoy es una actividad común para muchos en la Gran Manzana.
pero antes habría sorprendido a los observadores. Al amanecer del siglo XX juntos, la pareja se volvió muy conocida. Alrededor de Manhattan, eran asistentes recurrentes a obras de Broadway y conocidos cercanos de algunas de las figuras literarias de la ciudad. Enrico Caruso, probablemente el tenor de ópera más famoso de la era dorada, era su amigo. Visitaba su casa con frecuencia, donde organizaban veladas para la élite cultural de la ciudad. Los detalles de estas reuniones solían aparecer en periódicos de Nueva York, siendo sus vidas un tema frecuente en columnas de chismes. Debido a este estilo de vida, la pareja fue rechazada por gran parte de la alta sociedad neoyorquina, incluyendo a algunos miembros de la familia extendida de Amy. Sin embargo, el público estaba fascinado por esta excéntrica heredera, que tenía tantas historias aventureras y multitudes de jóvenes admiradores. El Philadelphia Inquirer incluso la nombró la mujer más fascinante de su época. Amy y Jackson no tuvieron hijos biológicos, pero adoptaron a 3 niños, 2 niñas llamadas Dolores y Yvonne, y un niño llamado Reginald. Amy adoptó años después a otra hija, Yolanda, mientras se reconectaba con su hija biológica, Gladys. Su armoniosa y siempre interesante felicidad familiar terminó trágicamente en 1910, cuando Jackson murió por complicaciones de una grave amigdalitis, aunque años después volvió a casarse. Como verás, Amy mantuvo el nombre Gura por el resto de su vida después de la muerte de Jackson. Y debido tanto a eso como a la manera en que cada una de sus acciones había sido examinada por la prensa de Nueva York, se mudó a París. La Ciudad de la Luz ya era la capital cultural mundial en la década de 1910. Y mantuvo esa posición por otro cuarto de siglo. Ella viviría aquí durante los siguientes 27 años, aunque visitaba Estados Unidos regularmente. Algunas de sus muchas amistades en la capital francesa incluyen al pintor A.B.N., Enrique Matisse, el escultor Augusto Rodin y el escritor y crítico literario general Juan Cocteau. Sin duda también se cruzó con otros expatriados estadounidenses en París en la década de 1920, como Ernesto Hemingway, Gertrudis Stein y F. Scott Fitzgerald. Ella continuó teniendo una vida amorosa colorida, una que coincidía con la declaración de la prensa de que era la reina de la bohemia. Con toda esta atención sobre su fascinante estilo de vida, más tarde escribiría: creo absolutamente que vivir en el sentido más completo de esa palabra, descubrir toda la belleza de vivir y sumergirse completamente en los seres humanos que pululan por esta vida, es un arte puro. Es, sinceramente lo creo, el logro artístico más alto al que podemos aspirar. Todas las artes reconocidas, tus pinturas, tu escultura, tu música, tus libros, todas esas cosas son solo símbolos de ese arte superior. Viviendo a mediados de la década de 1910, su casa en la ciudad, apodada la Casa de la Fantasía, se convirtió en un refugio para los aristócratas rusos, huyendo de la Revolución Rusa y el surgimiento de la Unión Soviética. Al volver a casa, se casó con 2 de esos emigrados, primero con el príncipe Alexandra Miskinov en 1914. Esto causaría un gran escándalo internacional, ya que terminó teniendo un romance con su hija adoptiva Yvonne, quien tenía solo 15 años en ese momento. Después de esto, Amy rápidamente solicitó el divorcio. El matrimonio terminó en 1916, y pasarían otros 9 años antes de que se casara con su siguiente pretendiente, el príncipe Mstislav Golitsyn. Ella tenía poco más de 60 años cuando se casó con el joven de 26 años Golitsyn en 1925. La unión solo duró 2 años, en parte debido a la diferencia de edad, pero también porque Amy continuó tratando la monogamia como una teoría en lugar de un principio. Ella asistía regularmente a eventos en la ciudad con uno de sus compañeros favoritos, una serpiente boa constrictor. En ocasiones, socializaba con Aleister Crowley, quien ya para entonces era un conocido defensor de la magia, el conocimiento esotérico y un estilo de vida libertino. Aparentemente, Crowley le proponía matrimonio a Amy casi cada vez que la veía o le escribía, y mantenía una descripción gráfica de su relación de una década en sus diarios. Después de su último divorcio en 1927, Amy no volvió a casarse.
Sin embargo, siguió viviendo muchos años en París. La ciudad comenzó a perder su estatus como el centro global del bohemismo en la década de 1930, después del colapso de Wall Street, y la Gran Depresión puso fin a la desenfrenada vida de los años 20 y a la era del jazz. Poco a poco, ella pasó más tiempo en su hogar en Estados Unidos en los años 30, y fue durante estos años cuando comenzó a recopilar sus reflexiones sobre su vida en unas memorias de libro. Esto se publicó en 1936 bajo el título "Y lo volvería a hacer". Ofrece un relato sorprendente de su vida, las situaciones a menudo extrañas en las que se encontraba y su enfoque intransigente ante la vida. Es una buena lectura. Incluso casi un siglo después, cuando se publicó El tiempo y lo haría de nuevo, Amy vivía principalmente de nuevo en la ciudad de Nueva York. Su salud estaba deteriorándose y ya tenía más de 70 años. Ella murió el 7 de febrero de 1941, a los 76 años. Sus restos se llevaron a California y se enterraron en la parcela familiar de los Crocker, en el cementerio histórico local, aunque ella había pedido ser cremada. Sus restos fueron colocados en una urna, junto con los de su tercer esposo, el único de sus matrimonios que no terminó en divorcio, ya que él murió estando casado con ella. No es de sorprender que, dada su vida excéntrica, algo tenía que pasar, incluso después de la muerte, y la urna fue robada algún tiempo tras su entierro allí. Helen Clay Frick, la heredera del Imperio del Acero, vivió una vida marcada por el desamor, el privilegio y la pasión. Era ferozmente independiente y a menudo estaba en desacuerdo con la sociedad. A pesar de esto, dedicó su vida al arte, la filantropía y a preservar el legado de su familia, muchas veces desde las sombras. Así que acompáñame mientras descubrimos los secretos de las vidas olvidadas de Helen Frick. Helen Clay Frick nació el 2 de septiembre de 1888 en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos. Su padre era Henry Clay Frick, el presidente de la Carnegie Steel Company, una de las empresas más importantes de Estados Unidos y del mundo. En ese momento, Frick había fundado la compañía junto con Andrew Carnegie, el industrial estadounidense de origen escocés que lideró el inmenso crecimiento de la economía estadounidense en la segunda mitad del siglo XIX, junto con otras figuras como Cornelius Vanderbilt y John Rockefeller. Entre estos principales industriales de la era dorada en Estados Unidos, Frick fue probablemente el más controvertido debido a su reputación como rompehuelgas y opositor a los sindicatos. El caso más infame fue en 1892, cuando Helen tenía 3 años, y su padre reprimió violentamente la huelga de Homestead, cerca de Pittsburgh, durante la cual murieron 10 personas y decenas resultaron heridas. La madre de Helen era Adelaide Howard Childs. Ella y Henry se casaron en 1881. Su unión resultó en 4 hijos. Un niño, Charles Frick, en 1883. Martha Howard en 1885. Helen en 1888. Y Henry en 1892. La vida familiar era extravagante, viviendo entre mansiones en Pittsburgh y Massachusetts, y más tarde en Manhattan. Pero también tenía problemas en algunos aspectos. La hermana mayor de Helen, Martha, era enfermiza, y su enfermedad marcó los primeros recuerdos familiares de Helen. Henry consiguió a los mejores médicos del país para intentar curarla, pero nada ayudó. Aparentemente, cuando Martha tenía 2 años, se tragó un alfiler durante un viaje familiar a Europa. Muchos atribuyen esto como la causa de su enfermedad extremadamente dolorosa, la cual la llevó a la muerte en 1891 con tan solo 5 años de edad. Al año siguiente, el hermano menor de Helen, Henry Jr., murió con solo 3 semanas de edad en 1892 en medio de la huelga de los trabajadores de la finca. Así, Helen crecería con solo un hermano, su hermano mayor, Childs, como era de esperarse. Sus padres quedaron devastados por la pérdida de sus hijos, y su madre, en particular, cayó en una depresión como resultado. Helen creció en un hogar consumido por un luto obsesivo. Para empeorar las cosas, también hubo un intento de asesinato contra Enrique el 23 de julio de 1892, cuando un tal Alejandro Berkman
irrumpió en su oficina. Bergman luego apuntó su revólver a la cabeza de Frick y logró disparar 2 veces antes de ser derribado al suelo. Bergman no fue totalmente sometido y apuñaló a Enrique varias veces antes de que más empleados lo inmovilizaran. Enrique escapó por poco de la muerte, sufriendo heridas graves que milagrosamente no afectaron ningún órgano vital. Desafiando las probabilidades, hizo una recuperación asombrosa y estaba de regreso en su escritorio en una semana. La vida temprana de Elena no estuvo muy arraigada en un solo lugar. Nació y pasó sus primeros años en Pittsburgh. Su padre tenía una gran mansión en Massachusetts y en 1905 Leopoldo V empezó a rentar una casa muy grande en el Upper East Side de Manhattan. La familia empezó a establecerse cada vez más en esta casa, en parte porque la alianza comercial entre Frick y Carnegie comenzó a deteriorarse. En 1890, el padre de Helen empezó a mudar sus operaciones a Nueva York. Aunque este cambio fue beneficioso para Henry, y ahora vivían en el espectacular Triple Palacio Vanderbilt, Helen no estaba contenta con el cambio. Ella consideraba Pittsburgh su hogar, y era el lugar que amaba. También fue en esta época cuando comenzó a asistir a la reverenda escuela Spence, una escuela privada para niñas en la ciudad de Nueva York. En 1908, Helen deslumbró a la sociedad de Pittsburgh con su debut, pero en lugar de aceptar un lujoso regalo de joyería, hizo una declaración audaz y desinteresada. Convenció a su padre de donar unas asombrosas 150 acres a la ciudad, transformándolas en un parque. Esta donación de tierras se convertiría en el parque más grande de la ciudad, conocido hoy como Parque Frick. A fines del siglo XIX y principios del XX, los estadounidenses se fascinaban con lo europeo, desde títulos aristocráticos hasta la cultura del viejo mundo. Los industriales adinerados enviaban con entusiasmo a sus hijas al otro lado del Atlántico para casarse con la nobleza europea, o para visitar países con culturas y patrimonios ricos como Inglaterra, Francia, Alemania, España e Italia. Elena no era diferente cuando era adolescente a principios de 1900. Visitaba Europa casi cada año. Fue aquí mientras recorría los pasillos del Museo del Louvre en París, la Galería Nacional en Londres, el Museo del Prado en Madrid y la Galería Uffizi en Florencia. Nació su amor por el arte, especialmente por la cultura del Renacimiento y la Europa moderna. Estas experiencias encendieron una pasión de por vida y sembraron las semillas de una visión filantrópica que daría forma a su legado por generaciones venideras. Helen estuvo en Europa durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, como voluntaria y promotora de ayuda caritativa. Esto estaba en línea con sus esfuerzos anteriores en Estados Unidos. En 1910, cuando tenía apenas 21 años de edad, ella había fundado el hogar de vacaciones Iron Rail para chicas trabajadoras en el pueblo de Wenham, en Massachusetts, una organización benéfica que ayudaba a las trabajadoras textiles pobres en el estado. Ahora, en 1917, estableció una unidad hospitalaria en Francia en asociación con la Cruz Roja, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. Usando su considerable dinero de fideicomiso para financiarlo, se fue a Francia con varios asociados y durante el siguiente año realizó una amplia gama de trabajos, que incluyeron enviar regalos de Navidad a los soldados en el frente occidental y pedirle a su padre que financiara un orfanato para los hijos de personas que habían perdido la vida en la guerra en Francia. Los años de Helen en Francia estuvieron marcados por la tristeza, ya que el gran amor de su vida se le escapó de las manos. En 1913, de regreso en Estados Unidos, Fordy St. John, un joven cirujano prometedor, comenzó a cortejarla. Amigos y conocidos comentaban su gran afecto mutuo. Muchos pensaban que la propuesta era inminente antes de que St. John fuera llamado a Europa, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, pero nunca ocurrió. Las razones siguen siendo un misterio. Aunque los historiadores sugieren que el hermano de Helen pudo haber intervenido y le dijo a St. John que su padre nunca aprobaría la relación. Mientras servía en las líneas del frente en Flandes, St. John se convirtió en un héroe de guerra, ganando la Cruz de Servicio Distinguido por su valentía. Sin embargo, la distancia resultó insuperable, y su historia de amor terminó rápidamente. St. John regresó a casa para casarse con otra, Jane Rignall, y se convirtió en un cirujano estimado.
Helen, sin embargo, nunca se casó ni tuvo hijos. El estado civil de Helen se convirtió en un foco de intriga y especulación después de que su vida diera un giro dramático el 2 de diciembre de 1919. Ese día, su padre falleció a los 69 años de edad, dejando no solo una inmensa fortuna, sino también una enorme responsabilidad. Dedicada a la memoria de su padre y compartiendo su pasión por el arte y la filantropía, Helen fue puesta en el centro de atención como la encargada de su legado. Su herencia fue asombrosa: 5 millones en efectivo de inmediato y más de 30 millones adicionales en tierras, acciones de negocios y activos. Una fortuna equivalente a más de $1,000 millones. Hoy, si no es que de la noche a la mañana, Helen se convirtió en la mujer soltera más rica de Estados Unidos. Un título que la convirtió en el centro de una fascinación y escrutinio interminables. Este golpe de suerte financiera tuvo un costo. El favoritismo descarado de su padre dejó a su hermano mayor, Charles Frick, con una herencia comparativamente modesta, lo que desató disputas amargas que rompieron su vínculo. Este distanciamiento fue un golpe devastador, agravado por su relación tensa con su madre, Adelaida, cuya salud mental siguió deteriorándose después de la muerte de su esposo. La actitud pasiva de Adelaida y su creciente desapego dejaron a Helena aislada en su nuevo papel como cabeza del vasto imperio familiar. En un intento por sanar las heridas causadas por el testamento desigual de su padre, Helena intentó enmendar la situación más adelante. Al morir Adelaida en 1931, Helena cedió desinteresadamente su herencia materna a Carlos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y las sombras de la discordia familiar permanecieron sobre el resto de su vida. Una de las disposiciones del testamento del padre de Helena era que su enorme y extremadamente valiosa colección de arte debía ponerse a disposición del público de alguna manera. Durante décadas, Enrique Clay Frick adquirió pinturas icónicas de Europa del Renacimiento, la Edad de Oro holandesa y las épocas barroca de la Ilustración y Romántica. Esto incluía muchos retratos famosos de artistas reconocidos, y era una de las colecciones de arte más importantes jamás reunidas en manos privadas. Helena rápidamente cumplió los deseos de su padre. En 1920, ella incluyó la colección Frick en la mansión de su padre en el Upper East Side de Manhattan. Y después de muchos años de planeación y curaduría cuidadosa, la colección se hizo accesible al público. En 1935, ella se convirtió en una de los 9 fideicomisarios originales de la Junta de la organización benéfica que supervisaba las operaciones, mientras también gastaba parte de su patrimonio personal, ampliando la colección y adquiriendo obras de artistas como Goya, Monet y Piero della Francesca. Años después, una vez que se retiró de la junta y de la gestión diaria del museo, Helen Frick donó esculturas y otros objetos físicos de importancia cultural e histórica a la colección. Unos que la expandieron más allá de ser solo una colección de pinturas. Helen también desempeñó un papel en el desarrollo de la colección Frick, como un archivo y un departamento de referencia. Por ejemplo, financió la creación de la Biblioteca de Referencia de Arte Frick, como una extensión de las colecciones Frick, una de las grandes bibliotecas de Nueva York para el estudio de las bellas artes. Se inauguró en 1924 y fue un proyecto muy cercano a su corazón, ya que fue su directora casi 6 décadas. Finalmente renunció en 1983. Fue una supervisora exigente por muchos años. Solo los hombres con saco y corbata podían entrar. Sin embargo, la biblioteca se convirtió en una de las bibliotecas de arte más importantes del mundo, y hoy alberga 150,000 libros, casi 500,000 de fotografías, y aproximadamente 50,000 catálogos de ventas de colecciones de arte. Aunque la administración de la colección Frick y su apertura al público fue el mayor acto de filantropía de Helen, ella participó en muchas otras actividades benéficas. Por ejemplo, en la década de 1950, donó la mayor parte de una gran propiedad que había heredado en el condado de Westchester, en Nueva York, para crear el santuario Westmoreland. Actualmente es una reserva natural pública popular para senderismo, con campamentos de verano y una iglesia restaurada del siglo XIX que funciona como centro de naturaleza. En su casa en Pittsburgh, colaboró con la Universidad de Pittsburgh para financiar un departamento de bellas artes que ofrecía cursos de arte europeo.
También estableció un museo aparte en su ciudad natal, el Museo de Arte Frick. Lo que distinguía esto de la colección Frick en Nueva York es que la institución de Pittsburgh alberga pinturas adquiridas por Helen ella misma, y no por su padre. En particular, obras de Claude Monet y Pedro Pablo Rubens. Como se mencionó, Helen no se casó ni tuvo hijos. En cambio, se dedicó a sus pasiones y a retribuir a los demás. Esto continuó durante toda su vida, e incluso financió un edificio de bellas artes en la Universidad de Pittsburgh. Pero su relación con la universidad más tarde se rompería. Cuando empezaron a emplear alemanes, Helena había desarrollado un prejuicio de por vida contra los alemanes, debido a sus experiencias en Francia durante la Primera Guerra Mundial. El financiamiento de Helena para este edificio y otras instituciones se hizo cada vez más de manera secreta a partir de la década de 1940. Una muestra de su naturaleza humilde y del enfoque discreto que tenía hacia su labor caritativa, esto se reflejaba en su vida privada a medida que envejecía. Helena rara vez se veía en público, solo asistía ocasionalmente a eventos sociales importantes en Nueva York, y en cambio pasaba la mayor parte de su tiempo de regreso en su natal Pittsburgh, donde vivía en la mansión Clayton. Su vida podría parecer reservada para algunos, especialmente porque no buscaba el centro de atención social ni el reconocimiento público, pero probablemente sería exagerado decir que era una reclusa. Helen Frick era simplemente una mujer mayor que prefería una existencia privada, lejos de las miradas indiscretas de Nueva York. Desarrolló una fuerte aversión por el arte modernista, y, por ello, casi no asistía a exposiciones y eventos en Nueva York que celebraban obras que no le gustaban. Helen Frick murió en Pittsburgh el 9 de noviembre de 1984, a los 96 años sin haber tenido hijos. Su patrimonio, que se redujo considerablemente debido a sus esfuerzos caritativos, pero que seguía siendo extremadamente grande, pasó en gran medida a sus sobrinos y sobrinas y a los nietos de su hermano Charles. El legado perdurable de Helen es la colección Frick en Nueva York, que es visitada por más de 300,000 personas cada año, y es una de las joyas ocultas de Nueva York. El Frick Pittsburgh es un conjunto de museos centrados en Clayton y el Museo de Arte Frick, la mayoría de los cuales celebran la filantropía de Helen y que por sí mismos atraen a más de 100,000 visitantes al año. En 1907, Ida Wood se encerró en una habitación de hotel en Nueva York y permaneció ahí 24 años. Lo extraño de esto era que ella había sido una de las socialites más famosas y una de las mujeres más ricas de Manhattan. Entonces, ¿qué explica este misterio? Acompáñame para descubrirlo. La mujer que hoy es conocida como Ida Mayfield Wood, en realidad nació como Ellen Walsh en Inglaterra el 14 de enero de 1838. Su padre, Thomas Walsh, era vendedor ambulante irlandés, y su madre, Anne Crawford, era inglesa. El padre de Ellen fue uno de los millones de irlandeses que emigraron entre 1830 y 1870, escapando de la pobreza y las malas condiciones sociales, agravadas por la gran hambruna de la papa, en 1840. Inicialmente se mudaron a Inglaterra, pero no se quedarían mucho tiempo. En cambio, la familia se trasladó a Estados Unidos, a principios de la década de 1850, estableciéndose primero en Boston, Massachusetts, antes de dispersarse a otras partes del país. El padre de Ellen finalmente murió en California a mediados de la década de 1860. Este periodo estuvo marcado por el sentimiento anti-irlandés en Estados Unidos, debido a la alta migración irlandesa, su cultura percibida como extraña y su catolicismo, lo que provocó xenofobia generalizada hacia ellos. Muchos establecimientos en todo el país colgaban letreros que decían: "No se aceptan negros, judíos ni irlandeses", ante este sentimiento anti-irlandés. Ellen tomó la decisión, cuando aún era una mujer joven, de cambiar su nombre a Ida Mayfield. También inventó una historia elaborada, afirmando que era originaria de Luisiana y que su padre era Henry Mayfield, un dueño de una plantación de azúcar en el sur. Poco después de llegar a Nueva York, Ida se interesó en Benjamin Wood, el editor del New York Daily News, un periódico de Nueva York que había sido fundado por Gideon Tucker, un abogado y político. En 1855, Tucker posteriormente vendió el periódico a Fernando Wood, un acaudalado empresario inmobiliario y comerciante.
que fue alcalde de Nueva York en 1855 y luego en 1857, compró el New York Daily News durante su segundo mandato en ese cargo. Durante ese tiempo, rápidamente nombró a su hermano Benjamin como editor de la publicación. Este puesto le dio notoriedad pública a Benjamin, lo que bastó para atraer la atención de Ida. La línea editorial del periódico bajo la dirección de Wood fue controvertida, especialmente en retrospectiva, según argumentaba, a favor de mantener la esclavitud en el sur y de que estos estados pudieran separarse si el norte insistía en abolirla. Un hecho que provocó la Guerra Civil estadounidense en 1861. Que Ida mostrara interés en Wood en esos años probablemente indique sus propias inclinaciones políticas. Al haberse interesado en Wood, Ida comenzó a escribirle cartas no solicitadas. Su interés fue lo suficientemente despertado como para que él respondiera, y pronto se conocieron y comenzaron una relación. A pesar de que Wood estaba casado, estos fueron años turbulentos, ya que el New York Daily News fue cerrado por el gobierno de la Unión cuando estalló la Guerra Civil, en 1861. A pesar de esto, Ida mantuvo su relación con Wood, y cuando su esposa murió en 1867 se casaron, y ella continuó su relación con Wood. Primero como su amante y luego como su esposa, Ida fue catapultada al centro de la vida social de Nueva York. Cabe señalar que el New York Daily News fue restablecido en los últimos años de la Guerra Civil, cuando la victoria de la Unión comenzó a parecer más segura. Wood no solo editó este importante periódico, también fue 3 veces miembro del Congreso estadounidense. Ocupó un escaño en el Senado de Estados Unidos por Nueva York durante 2 periodos. A pesar de la política cuestionable de su esposo, en los años 1850 y 1860, los Wood fueron una de las principales dinastías políticas de Nueva York en la era dorada. Ida convivió en ocasiones con figuras como el presidente Abraham Lincoln, el príncipe de Gales y futuro rey Eduardo VII, y la familia extendida del presidente Ulysses S. Grant. El matrimonio de Ida y Benjamin también fue peculiar por haber inventado una hija durante décadas. La pareja afirmaba tener una hija llamada Emma, que nació antes de que se casaran. Sin embargo, Emma era en realidad la hermana menor de Ida. Las razones de este engaño no son claras, pero probablemente se relacionan con los esfuerzos de Ida por ocultar su origen irlandés. Benjamin sabía de dónde era realmente su tercera esposa y aceptó ocultar el engaño. Emma tendrá un papel en la peculiar vida posterior de Ida, como veremos en breve. Con los años, Benjamin Wood se hizo un jugador empedernido, apostando mucho dinero en cartas, dados y otros juegos de azar. En Nueva York, se cree que incluso una vez apostó el New York Daily News en una partida de cartas. Afortunadamente, ganó y mantuvo el control del periódico, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de su comportamiento imprudente. Ida tomó el control de sus finanzas en las décadas de 1880 y 1890 para evitar que su esposo irresponsable las apostara. Esto hizo que Ida fuera muy rica a finales del siglo XIX gracias a la carrera política y empresarial de Benjamin. Cuando se casaron en 1867, Ida aún no había cumplido los 30 años, mientras que su esposo ya se acercaba a los 50. No es de sorprender entonces que él muriera mucho antes que ella, falleciendo el 21 de febrero de 1900 en la ciudad de Nueva York. A pesar de su cuestionable historial durante la guerra a principios de la década de 1860, Woods fue completamente rehabilitado en años posteriores. En la década de 1880, fue elector presidencial por Nueva York. En consecuencia, sus intereses comerciales prosperaron una vez más, y cuando murió en 1900, Benjamin dejó a Ida una fortuna de aproximadamente 2 millones, una suma equivalente a más de 75 millones en el dinero de hoy. Ida nunca volvería a casarse. Al principio dedicó sus esfuerzos al New York Daily News, intentando mantener el periódico como Benjamin lo había dejado, e incluso fue editora en 1900 y 1901. Sin embargo, en un mundo donde aún era difícil para las mujeres ganarse el respeto de sus colegas masculinos en los negocios, Ida pronto se cansó del reto, y en 1901 Ida vendió el Daily News por más de $250,000, aumentando aún más su fortuna personal. No se sabe mucho sobre la vida de Ida Wood. Entre 1901 y 1907, llevó una vida tranquila,
Hasta que llegó un mes muy extraño en 1907, que la llevó a esconderse durante años. Un día, Ida empezó a retirar grandes cantidades de dinero de sus cuentas y otros activos en Nueva York. En total, retiró alrededor de 1 millón, lo que en ese momento representaba aproximadamente el 40% de su fortuna. Luego, ella, su hermana María y su supuesta hija Emma rentaron una suite de 2 habitaciones en el hotel Herald Square. Probablemente no pensarías nada de esto, pero por alguna razón, la mujer decidió quedarse en las habitaciones 551 y 552 durante un cuarto de siglo. No se sabe mucho sobre los años que Ida y sus 2 hermanas pasaron en las suites 551 y 552 del Hotel Herald Square. Aunque era uno de los hoteles más exclusivos de Nueva York, seguía siendo un espacio pequeño para que 3 mujeres vivieran sus últimos años. Tampoco dejaban entrar al personal de limpieza a la habitación. En cambio, solo interactuaban con las mucamas en la puerta para recibir entregas, para que se llevaran la basura y otros objetos o cambiaran las sábanas. Fuera de esto, el personal y los gerentes del hotel estaban contentos de dejar a los clientes neuróticos y adinerados a su aire, y permanecieron ahí, ocultos de la sociedad, durante décadas. Con el paso de los años, las mujeres fueron olvidadas, pero al pasar sus vidas y llegar al final, su extraña historia volvía a salir a la luz. Emma murió en 1928 a los 71 años de edad en un hospital de Nueva York. Antes de su fallecimiento, las hermanas todavía estaban algo lúcidas a pesar de los años en aislamiento, y se dieron cuenta de que ella necesitaba atención médica durante ese tiempo. Se supo que ella nació en 1857, justo cuando Ida, de 19 años, empezaba a interesarse en Benjamin Wood. 3 años después, en mayo de 1931, la otra hermana de Ida, María, también se enfermó. Cuando la anciana Ida, de 93 años, pidió ayuda médica al personal del hotel, ya era demasiado tarde. Para cuando llegaron los médicos, encontraron a María muerta en un sofá de la suite. Cuando entraron a la suite, encontraron escenas horribles, ya que Ida, a pesar de su riqueza, había estado viviendo durante años en un desorden de acumulación y miseria. En las semanas siguientes, las autoridades intentaron averiguar qué le ocurrió a una de las herederas más ricas de Nueva York del siglo XX. Desapareció en 1907 y fue hallada 24 años después, viviendo como reclusa en un hotel de Nueva York. Para entonces, Ida ya no estaba lúcida para explicar por qué ella, María y Emma decidieron en 1907 y meses después, fue declarada psicológicamente incompetente. Según lo que se pudo determinar, la decisión de Ida se tomó en medio de la crisis bancaria de 1907, conocida por la posteridad como el Pánico de 1907, durante la cual Ida decidió que su dinero ya no estaba seguro en los bancos y retiró todo lo que pudo. ¿Por qué ella, Emma y María decidieron entonces encerrarse en una habitación de hotel, de la que casi nunca volvieron a salir? Seguía siendo algo misterioso. Pero hay que considerar que Ida había estado huyendo de la sociedad y de su juicio en un sentido metafórico. Toda su vida cambió su identidad y nombre en el camino. En 1907 simplemente decidió huir en persona también. En los meses que siguieron a la muerte de Mary, Ida fue trasladada a otra suite en la planta baja, a pesar de sus objeciones. Para entonces, su antigua habitación se estaba pudriendo y deteriorando, y fue desmantelada y renovada. El personal encontró baúles con pertenencias y dinero, que habían estado guardados y olvidados desde 1907. Ella falleció no mucho después que su hermana, el 12 de marzo de 1932 a los 94 años, por una neumonía bronquial. Cuando Aida finalmente murió a principios de los años 30, surgió un problema creciente con respecto a su herencia, y ella no había dejado ningún tipo de testamento. Por lo tanto, había una gran fortuna que ella había dejado y que quedaba por reclamar. Docenas, luego decenas, y después cientos intentaron reclamarla, ya fuera toda o en parte. Por ello, en 1937, se inició un juicio legal para resolver el asunto. 1.103 personas se declararon herederos legítimos de Ida, y 616 acudieron al tribunal con representación legal. Cuando se encontraba en el centro de este circo de disputa legal, estaba el pasado misterioso de Ida, porque ella había inventado la gran mayoría de la historia de su vida. Cientos aseguraron ser sus parientes,
y muchos acudieron al tribunal en Nueva York como familiares de Luisiana. Una historia que hoy sabemos que fue inventada, pero que mucha gente todavía creía a mediados de la década de 1930. Algunos llegaron de Irlanda, otros de Inglaterra y varios más de Massachusetts, donde la familia se asentó tras llegar a Estados Unidos. Incluso hubo solicitantes de California Occidental que decían ser familiares. Finalmente, el juez y su personal en Nueva York lograron reducir el número de solicitantes a 22, solicitantes que parecían tener pruebas claras de estar relacionados con Aida de alguna manera. Finalmente, en marzo de 1939, 2 años después de que comenzó el caso y 7 años después de la muerte de Aida, se finalizó un fallo, el cual dividió su fortuna entre 10 personas, todos ellos primos hermanos de Aida y nietos de sus tías y tíos. Así, a pesar de sus mejores esfuerzos por enturbiar las aguas con su historia personal inventada, la fortuna de Aida parece haber llegado finalmente a los herederos legítimos, gracias al minucioso trabajo de investigación del Poder Judicial de Nueva York. Para nuestra siguiente historia, exploremos la vida de la bruja de Wall Street, que fue narrada brillantemente por Mortis Media. Hetty Green fue una de las personas más peculiares que surgieron en la vida empresarial estadounidense en el apogeo de la era dorada. Aunque era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, Hetty tenía fama de ser muy tacaña. E incluso más tarde sería conocida como la bruja de Wall Street. Aquí exploramos su vida e historia. Pero antes de hacerlo, considera suscribirte si disfrutas este tipo de contenido. Henrietta Howland Robinson nació el 21 de noviembre de 1834 en la ciudad de New Bedford, en Massachusetts, hija de Edward Mott Robinson y Abby Howland. Ella provenía de una familia muy acomodada y su familia administraba la flota ballenera más grande de la zona. También estaban involucrados en el comercio de Estados Unidos con China, en una época en la que el comercio estadounidense con la nación asiática estaba fuertemente protegido y solo un número limitado de personas podía participar en él. Rodeada de empresarios durante toda su juventud, pronto ella misma se involucró en los negocios. De niña leía informes bursátiles y periódicos financieros. Y para cuando tenía 13 años ya trabajaba como contadora para el negocio familiar. Desde joven, la frugalidad y el interés por ganar dinero le fueron inculcados. En una ocasión, Henrietta le dijo a un reportero: «Mi padre me dijo que nunca le diera nada a nadie, ni siquiera amabilidad». Henrietta, quien adquirió el nombre abreviado Hetty desde muy joven, no ganó su primera fortuna. Cuando su madre murió en 1860, Hetty tenía solo 25 años. Ella dejó la mayor parte de su patrimonio a su esposo, pero Henrietta recibió una casa que valía más de $250,000 en el dinero de hoy. A partir de entonces, su padre diversificó el negocio familiar, invirtiendo en compañías navieras de Nueva York y comprando bonos del gobierno, que pagaban la increíblemente lucrativa tasa de interés anual del 6%. El país acababa de salir de la Guerra Civil estadounidense y había mucho dinero por ganar en la reconstrucción de la economía. El padre de Hetty tuvo mucho éxito en esa época. Cuando murió, 5 años después de su esposa en 1865, le dejó 6 millones a Hetty, una suma equivalente a más de 100 millones. Hoy, más o menos al mismo tiempo, su tía también falleció, dejando una cómoda herencia de 2 millones a su sobrina. Aunque las herencias se convirtieron en el centro de largas batallas legales en los años inmediatamente posteriores, también recibió cientos de miles de dólares en efectivo, y este dinero en conjunto hizo de Hetty una mujer muy rica. Su determinación de tomar su propio camino en la administración de sus finanzas se reflejó en el acuerdo de su matrimonio. A principios de la década de 1860, conoció y comenzó una relación con Eduardo Enrique Green, un empresario de Boston cuyas actividades financieras también incluían trabajar en el comercio con China. Él mismo era millonario. Así que cuando él y Hetty se casaron en 1867, ella insistió en que se estableciera un acuerdo en el que él no tendría ningún derecho sobre su dinero ni su patrimonio. Posteriormente tuvieron 2 hijos, Eduardo, nacido en 1868,
y Harriet, conocida como Sylvia, nacida en 1871. Ambos nacieron en Londres, donde la pareja vivió a fines de 1860 y principios de 1870. Hetty y Eduardo se separarían a mediados de 1880, pero siguieron casados y luego se reconciliaron parcialmente. La causa de su distanciamiento se debió a que Eduardo tuvo problemas financieros después de que regresaron a los Estados Unidos en 1873. Bueno, en varias ocasiones ella tuvo que sacarlo de apuros, dándole dinero, pero para ese entonces ella ya tenía más que suficiente para repartir. Hetty Green se convirtió en una de las inversionistas más destacadas del creciente capital financiero de Estados Unidos durante la era dorada. Wall Street en la isla de Manhattan, en Nueva York, Hetty emergió en el mundo empresarial estadounidense durante la llamada Era Dorada. Esta fue la primera etapa de la globalización, ya que la proliferación de los ferrocarriles, la electricidad, el telégrafo y el teléfono abrió vastas partes del mundo. A medida que esto ocurría, junto con una gran expansión industrial en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Rusia, se produjo un enorme auge económico en Norteamérica y Europa. La generación de riqueza y la nueva aristocracia de empresarios e industriales caracterizaron el periodo de 1870 a 1900, aunque en Estados Unidos se le conoce como la Era Dorada. Cabe señalar que para las clases más pobres de la sociedad, este fue un periodo de pobreza extrema y condiciones laborales terribles. La Era Dorada en Estados Unidos vio el surgimiento de Wall Street como el centro financiero de Nueva York y del país en general. Esta calle, cuyo nombre proviene del hecho de que la muralla norte de la ciudad de Nueva York corría a lo largo de ella. A fines del siglo XVII, esta región empezó a ser la capital financiera de Estados Unidos a inicios del siglo XIX. Una vez que el canal Erie se completó en 1821, el canal conectó los Grandes Lagos con la ciudad de Nueva York. Como resultado, Chicago y otros asentamientos junto a los lagos crecieron mucho. A mediados del siglo XIX, Nueva York se convirtió en el punto de entrada para todo el tráfico naval entre el Atlántico y el floreciente desarrollo de la región de los Grandes Lagos. Y así, los intereses financieros comenzaron a comprar propiedades por toda la calle Wall, y pronto se convirtió en el centro financiero de la costa este durante las décadas de 1860 y 1870. Empresas y empresarios de gran influencia como John Pierpont Morgan, John D. Rockefeller, la Compañía Americana de Tabaco, General Electric y Charles Dow, entre otros, establecieron aquí sus intereses comerciales. En consecuencia, la calle Wall entró en un periodo en el que simplemente mencionar su nombre se volvió sinónimo de hablar de financiamiento y negocios estadounidenses. Esto se ejemplificó en 1889, cuando el Wall Street Journal comenzó a circular como el periódico de referencia en informes bursátiles y finanzas. Esta era la calle Wall, en la que Hetty Green empezó a hacerse notar durante el último cuarto del siglo XIX. Incluso cuando los Green vivían en Londres, Hetty ya invertía en bonos estadounidenses negociados en la calle Wall. Ella invertía los intereses acumulados de la herencia de su padre. Mientras invertía este dinero en bonos ferroviarios en ese momento, cuando el país estaba siendo conectado rápidamente por líneas de tren, también compró una gran cantidad de billetes verdes. Este era dinero de emergencia que el gobierno de la Unión había impreso en grandes cantidades entre 1861 y 1865 para pagar los enormes gastos que requería la guerra civil con la Confederación del Sur. Estos billetes verdes se habían depreciado en los años siguientes, pero Hetty continuó manteniéndolos en grandes cantidades. Fue generosamente recompensada en 1875, cuando, en respuesta a una crisis relacionada con los billetes, la administración del presidente Ulysses S. Grant respaldó los billetes verdes con oro. El valor de los billetes aumentó enormemente y Hetty obtuvo una ganancia considerable. Todo esto formaba parte de su filosofía de inversión más amplia, que consistía en comprar cuando las cosas están bajas y nadie las quiere, y mantenerlas hasta que suben y la gente se vuelve loca por obtenerlas.
Con el paso de los años, su riqueza siguió aumentando hasta llegar a decenas de millones, y finalmente se convirtió en una de las principales proveedoras de préstamos para el gobierno municipal de la ciudad de Nueva York. Cuando la era dorada llegó a su fin y algunos problemas económicos graves abrumaron la economía estadounidense tanto en la década de 1890 como en la de 1900. En un momento dado, se creía que ella era la prestamista privada individual más grande de todo Nueva York, y para entonces ya se le conocía como la reina de Wall Street. Sin embargo, había otro nombre, menos halagador, que le daban a Hetty. Para muchos, le dieron el nombre de la bruja de Wall Street. Este fue el nombre que adquirió debido a su notoria falta de disposición para gastar dinero, a pesar de su enorme riqueza personal y su higiene personal, o la falta de ella. Para empezar, llevaba una vida casi itinerante. Aunque tenía una oficina en el Chemical Bank en Broadway, cerca de Wall Street, seguía sin tener un domicilio fijo, mudándose entre hoteles, casas de huéspedes y departamentos rentados. La razón aparente de esto era que no quería comprar una casa en Nueva York, porque tendría que pagar el impuesto predial de la ciudad, pero también cambiaba de casa para evitar a los recaudadores de impuestos. Bueno, su tacañería llegaba incluso al punto de no pagar impuestos. Además, Hetty era tan tacaña que, según se dice, nunca usaba agua caliente ni encendía la calefacción durante el invierno. Supuestamente tampoco se lavaba las manos, y por eso sus uñas siempre estaban sucias y llenas de costras. Además, muchos decían que apestaba, especialmente durante los meses de verano. Se decía que su olor era tan insoportable que quienes trabajaban en la misma oficina que ella se mantenían lo más lejos posible. Incluso evitaba ir al doctor y prefería ahorrar dinero. Después de 20 años de sufrir por una hernia dolorosa, no le quedó más remedio que someterse a una cirugía. A pesar de su inmensa riqueza, se indignó por el costo y trató de evitar pagarlo. Hay innumerables historias sobre su notoria tacañería, aunque algunas pueden ser solo cuentos. Se pensaba que usaba el mismo vestido negro diario hasta que se desgastaba, quedaba hecho jirones y se volvía verde por la suciedad. Y solo entonces compraba otro sencillo vestido negro. Otra historia afirma que una vez pasó horas hurgando en un carruaje. Había estado buscando una estampilla que se había perdido. Valía 2 centavos. Quizá la historia de la estampilla no sea cierta, pero con su reputación nunca se puede estar seguro. Sin embargo, no hay duda de que Green solía vestirse rutinariamente con un vestido negro, quizá en parte debido a su educación religiosa como cuáquera, así como por su tacañería. Al respecto, Hetty declaró: «Solo porque me visto de manera sencilla y no gasto una fortuna en mis vestidos, dicen que soy excéntrica o que estoy loca». Sin embargo, había aún más aspectos negativos en la celosa protección de su riqueza por Hetty Green. Desaprobaba a los pretendientes de su hija Sylvia y se aseguraba de que siguiera soltera hasta los 30. La desaprobación de Hetty se basaba en su sospecha de que cualquiera que saliera con su hija seguramente estaría tras su riqueza, de la cual Sylvia heredaría una gran parte. Un día, finalmente, un pretendiente, Mateo Astor Wilkes, se reunió con ella y obtuvo una aprobación condicionada, principalmente porque era un miembro menor de la extremadamente rica familia Astor y poseía cierta riqueza independiente. Sin embargo, antes de que Sylvia y él se casaran en 1909, Hetty insistió en que él firmara un acuerdo renunciando a cualquier derecho sobre el dinero que Sylvia heredara de su fortuna. Sin embargo, indudablemente, el episodio más terrible en la vida de Hetty, la negativa de ver de gastar y su obsesiva protección de su riqueza, involucró a su hijo, Eduardo o Ned, cuando era niño y se rompió la pierna. Hetty no estaba dispuesta a pagar por atención médica costosa e intentó que lo admitieran en una clínica gratuita. Sin embargo, los administradores de la clínica la reconocieron y le negaron el servicio. Esto se debía a que las clínicas gratuitas en ese momento estaban reservadas para los pobres y las clases medias bajas. Mientras que la reina de Wall Street podía pagar fácilmente la mejor atención médica de la ciudad de Nueva York. Sin inmutarse ante esta respuesta, Hetty decidió tratar la lesión de su hijo ella misma. En las semanas siguientes,
la herida no sanó correctamente y, finalmente, se le desarrolló gangrena. La pierna de Ned tuvo que ser amputada y usó una prótesis hecha de corcho. A pesar de este incidente, siguió adelante. Trabajó para su madre en años posteriores y después de pasar mucho tiempo administrando sus negocios en Texas y Chicago, regresó a Nueva York. Ella pasó sus últimos meses viviendo con él, finalmente teniendo un domicilio fijo. Ella falleció el 3 de julio de 1916 a los 81 años. En ese tiempo decían que era la mujer más rica de América. De hecho, su patrimonio, que se dividió entre Eduardo y Silvia, probablemente oscilaba entre 100 y 200 millones. Esta era una suma equivalente a entre 25.000 millones y 5.000 millones en el dinero de hoy. Y en consecuencia, se puede decir fácilmente que Hetty Green fue, posiblemente, la mujer más rica del mundo en ese momento. Uno se pregunta si llegó a encontrar ese sello de 2 centavos. A diferencia de su madre, Eduardo disfrutaba su riqueza y le gustaba ir de fiesta. No se contuvo al gastar su herencia, construyó una mansión en Round Hill, Massachusetts, acumuló una notable colección de sellos y monedas, e incluso hizo algunas generosas contribuciones a la sociedad. Silvia, hija de Hetty, heredó la fortuna de su madre y, tras la muerte de su hermano Eduardo en 1937, recibió casi toda su riqueza, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Sylvia Green Wilkes no tenía hijos ni familiares cercanos. Ella falleció en 1951 y dejó una herencia valuada en aproximadamente 90 millones después de impuestos. Al principio no se pudo localizar su testamento, pero finalmente se encontró guardado en un gabinete de hojalata. La pariente genética más cercana de Silvia, una prima, fue mencionada en el testamento y recibió 5.000, pero fue a la corte y después le otorgaron 140.000. El resto de su fortuna se dividió entre organizaciones benéficas, escuelas y hospitales. Así, al final, gran parte de la gran fortuna de la bruja de Wall Street, que era tan reacia a gastar, fue entregada a completos desconocidos. Huguette Clark llevó una vida peculiar, siendo hija de un expolítico y empresario adinerado. Primero se hizo un nombre en el mundo de las artes en París y Nueva York, pero su vida posterior fue problemática y se volvió cada vez más recluida. Además, las circunstancias de su muerte se volvieron muy polémicas, ya que Clark tenía una fortuna para heredar. Huguette Marcel Clark nació el 9 de junio de 1906 en la ciudad de París, en Francia. Huguette era la segunda hija mayor de William A. Clark, mientras que su madre era Anna Eugenia Clark, la segunda esposa de William. Su padre, a punto de cumplir 70 años cuando nació Huguette, fue una figura destacada en la vida estadounidense a principios del siglo XX. Él hizo una fortuna durante la expansión hacia el oeste de Estados Unidos en Montana y otras regiones desde la década de 1860, y luego utilizó el dinero ganado para diversificarse en la construcción de ferrocarriles durante el auge ferroviario. Desde entonces entró en política y fue senador por Montana en los años 1890. Por lo tanto, Huguette nació en una de las familias más ricas y poderosas de la América de finales de la Era Dorada. Huguette pasó su infancia viviendo en París, ya que los Clark estaban relacionados con parte de la alta sociedad europea. En 1911, ella y su familia asistieron a la coronación del rey Jorge V de Gran Bretaña. Sin embargo, pronto fue enviada de regreso a Estados Unidos para estudiar en la escuela Spence, una escuela privada para niñas en Manhattan, Nueva York, a principios de la década de 1910 o 1911. Aquí residía, junto con varios otros miembros de su familia, en la Casa de la Quinta Avenida, un enorme edificio de 6 pisos y 121 habitaciones, que se creía que era la casa de propiedad individual más grande de la ciudad de Nueva York en ese momento. Cuando nació en 1906, Huguette tenía muchos hermanos y medios hermanos. Su padre tuvo 7 hijos en su primer matrimonio. 2 murieron en la infancia y 5 sobrevivieron, aunque Paul Clark falleció en la adolescencia en 1896. Así, Huguette tenía 4 medios hermanos: Mary, Charles, Catherine y William, cada uno de los cuales era aproximadamente de 30 a 40 años mayor que ella. Además, Huguette tenía una hermana de sangre completa.
André, que nació 4 años antes que ella, pero que también murió joven a causa de meningitis en 1919. El arreglo familiar era significativo porque el patriarca de la familia estaba envejeciendo y su fortuna pronto sería heredada por sus hijos. Esta fortuna era muy considerable para Clark. Siguió expandiendo sus negocios y en las décadas de 1900 y 1910 incursionó en más operaciones mineras y en el desarrollo de Las Vegas en sus primeros días, como un punto de parada para los viajeros que iban rumbo a Los Ángeles. Al morir el 2 de marzo de 1925 en Nueva York, su fortuna se estimó en 300 millones. Ajustado a la inflación, esto sería más de 5,000 millones de dólares actuales. Así que los hijos de Clark heredaron una enorme fortuna cuando él falleció. Huguet ciertamente no siguió los pasos de su padre, ni en los negocios ni en la política, después de recibir su parte de la herencia tras su muerte en la primavera de 1925. Se estima que fue cerca de 50 millones de dólares estadounidenses. Como su padre dividió su fortuna, aproximadamente en partes iguales entre su esposa y sus 5 hijos vivos, Huguet se conformó con dedicarse a la filantropía y desarrollar sus intereses en el mundo del arte y la moda. Por ejemplo, a finales de la década de 1920, gastó unos 50,000 en drenar un estanque de agua salada en su villa, Velos Guardo, en Santa Bárbara, California, para usarlo como refugio de aves, al que llamó Refugio de Aves André Clark, en honor a su hermana, quien había fallecido una década antes. Clark terminó viviendo brevemente en Santa Bárbara, después de casarse con William McDonald Glover, un estudiante de derecho a quien conoció en Nueva York mientras ambos estudiaban. Se casaron en agosto de 1928, pero se divorciaron una semana antes de cumplir un año de casados. Así que pronto regresó a Nueva York y se instaló en un departamento en la Quinta Avenida. Aquí sus sentidos estéticos pronto comenzaron a mostrarse. Huguet convirtió el departamento y los adyacentes para crear un enorme espacio abierto que daba al Central Park, en una vasta sala repleta de una biblioteca y otras comodidades. Durante la década de 1930, Huguet tuvo cierto contacto con la alta sociedad de la costa este, exhibiendo sus pinturas en la Galería de Arte Corcoran, en Washington, Distrito de Columbia, y asistiendo a desfiles de moda en Nueva York. Sin embargo, su círculo de amigos cercanos era pequeño, y para quienes la conocieron durante esos años, parecía esquiva y taciturna. Con el paso de los años, Huguet se volvió cada vez más reservada. Ella continuó gastando dinero, pero a menudo en iniciativas que nunca visitaba o a las que donaba de manera anónima. Por ejemplo, en la década de 1930, se construyó una mansión junto al refugio de aves en Santa Bárbara, y Huguet siguió pagando miles de dólares mensuales para mantener todo ahí. Pero ella casi nunca visitaba. El aislamiento aumentó tras la muerte de la madre de Huguet en 1963, con quien vivió en Nueva York la mayor parte de su vida adulta. Así, durante gran parte de las décadas de 1960 y 1970, poco a poco se fue convirtiendo en una figura cada vez más distante dentro de Nueva York. Gran parte de esto se debía a una desconfianza creciente hacia los extraños. Huguet nunca se volvió a casar y no tuvo hijos, así que en sus últimos años empezó a ver a todos como personas que potencialmente intentaban ganarse su confianza para beneficiarse de su testamento. Puede que no estuviera completamente equivocada en esa preocupación, pero sus métodos eran paranoicos. En casos extremos, por ejemplo, cada vez prefería más hablar en francés para ocultar lo que decía de quienes la rodeaban. A finales de los años 80, Huguet se había convertido en una figura casi mítica en Nueva York, casi nunca vista ni escuchada, y de forma tan limitada que muchos pensaban que estaba muerta, algo posible considerando que tenía 80 años en 1986. Sin embargo, Huguet estaba viva, aunque apenas bien. A finales de los años 80, se había vuelto muy frágil y sufría de numerosos padecimientos, el peor de ellos siendo la presencia de lesiones cancerosas en su rostro, que la habían dejado desfigurada. Huguet se había negado a buscar tratamiento para sus condiciones.
una eventualidad que la habría obligado a salir de su departamento por un periodo prolongado para visitar un hospital. Pero para 1991 la situación era tal que no había otras opciones. Así que esa primavera fue ingresada en el Doctors Hospital del Upper East Side en Manhattan. Ahí sus médicos informaron sobre su preocupante condición. El rostro de Huguette tuvo que ser operado y reconstruido. Tal fue el daño causado por su negativa a tratarse las lesiones. De hecho, no había ido al médico en 2 décadas, y parecía que rara vez, si es que alguna vez, comía. Además, su estado mental era muy pobre. A menudo parecía que no era consciente de su entorno ni de las personas que conversaban con ella. Tras su cirugía y recuperación, los médicos de Clark le aconsejaron que podía regresar a pie a su departamento. Pero Huguette se había adaptado a su entorno en consecuencia. Comenzó a pagarle al hospital del doctor casi $1,000 por día para que le permitieran quedarse en su habitación del hospital después de que la trasladaron al centro médico Beth Israel. Y ocupó una habitación en el piso 11 ahí, con vista a Central Park, y comenzó a pagar personal de enfermería privado para que la cuidara. Como resultado, Huguette Clark pasaría los últimos 20 años de su vida viviendo en el hospital. Pero, en efecto, con su propia ala semiprivada con vista al parque. Su departamento se había elevado sobre el parque durante medio siglo, y curiosamente, el cambio de entorno parece haberle hecho bien. Con los años, su salud y estado mental mejoraron considerablemente, como lo señalaron sus médicos en informes intermitentes, aunque seguía siendo sumamente excéntrica. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que Huguette no se molestó en comunicarse con ninguno de sus numerosos empleados. Desde su departamento en la Quinta Avenida, la propiedad en Santa Bárbara, California, o una mansión que había comprado en los años 50 en Connecticut, pero en la que nunca llegó a vivir. En estas diversas residencias, los empleados seguían recibiendo su salario y continuaban con su trabajo de mantener las propiedades, pero no tenían idea de dónde estaba su empleadora ni qué le había pasado. Mientras tanto, Huguette estaba trabajando arduamente, gastando la mayor parte de su vasta fortuna antes de morir. Se dieron sumas extravagantes como regalos a individuos. Una amiga cercana de toda la vida recibió 10 millones. Esto pudo haber sido legal, pero el hecho de que una de las enfermeras privadas de Huguette, en el centro médico Beth Israel, Hadassah Perry, recibiera más de 30 millones en efectivo, legados y regalos, parece indicar que había algún elemento de explotación. Por otro lado, Huguette era una mujer de la que era difícil no recibir regalos en sus últimos años. En una ocasión, le dio $25,000 al técnico que arregló su televisión en su habitación del hospital. Huguette murió el 24 de mayo de 2011, a los 104 años. Hubo una controversia inmediata en torno a su riqueza y herencia. Por ejemplo, se reveló que Huguette había poseído varias pinturas muy valiosas de numerosos pintores impresionistas franceses, famosos del siglo XIX y principios del XX como Edgar Degas y Claude Monet. Algunas habían desaparecido de sus mansiones mientras ella estaba en el hospital. Sin embargo, la mayor controversia en torno al testamento de Huguette fue la dispersión de la fortuna de 300 millones que poseía al momento de su muerte. Originalmente, se presentó un testamento en la corte que demostraba que Huguette había deseado donar aproximadamente 3/4 partes de su fortuna a varias organizaciones benéficas. Unos 30 millones fueron reservados para su enfermera privada, Hadassah Perry, además de los aproximadamente 30 millones de dólares en regalos y dinero que Huguette le había otorgado cuando aún estaba viva. Otras estipulaciones permitían un legado para su ahijada, Wanda Steiger, y pagos en efectivo a algunos de sus sirvientes de toda la vida en su departamento de la Quinta Avenida. Pero pronto se reveló que antes de la finalización de este testamento, Huguette en realidad había firmado otro testamento completamente diferente. Unas semanas antes, esto era muy distinto al segundo testamento, que luego fue certificado. El primer testamento permitía que Huguette legara la mayor parte de su fortuna a su familia extendida para 2011. La mayoría de ellos eran sobrinos nietos y sobrinas nietas, o incluso parientes más lejanos, algunos de los cuales Huguette nunca había conocido.
y muchos de los miembros mayores no los había visto desde la década de 1950. Sin embargo, Uget al menos había considerado temporalmente la idea de otorgarles la gran mayoría de su patrimonio, cuando se reveló que había existido un primer testamento, que fue rápidamente cambiado para desheredar a su familia extendida. Los familiares de Uget apelaron ante los tribunales. Sus argumentos eran obvios. Uget era una mujer muy anciana y de salud mental dudosa. Ellos pensaban que su enfermera y otros la presionaron en sus últimas semanas para cambiar su testamento, para hacerse los beneficiarios y desheredarlos a ellos. Es plausible que esto fuera cierto, aunque es igualmente plausible que Uget simplemente decidiera recompensar a KG Nees y a aquellas personas con quienes había estado más cercana en sus últimos 20 años. Independientemente de la verdad, el juez consideró sólido el argumento de la familia. Así, el primer testamento de Uget se implementó efectivamente, y la familia recibió más del 75% de toda la herencia. La enfermera privada de Uget, Hadassah Perry, se vio obligada a devolver los 30 millones que había recibido como parte del testamento. El acuerdo, sin embargo, fue bajo la condición de que no se impugnaría el hecho de que ella hubiera recibido una suma similar en regalos y otras donaciones a lo largo de los años, mientras Uget aún vivía. Así, la familia Clark terminó siendo la principal beneficiaria de su testamento, aunque nunca sabremos con certeza a quién había querido realmente la misteriosa Uget Clark que descendiera su fortuna. Ella fue enterrada en el mausoleo familiar en el Bronx, Nueva York, mientras que varias de las obras de arte que coleccionó durante su vida se encuentran en museos y galerías importantes. Gracias por ver este video sobre excéntricos millonarios de la Era Dorada. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron las vidas y si tienen sugerencias, también díganmelo ahí. Si quieren más videos largos como este, también háganmelo saber. También espero que estén suscritos y que tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. Y eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo trimestre. Vida, gracias.